Se acabó el pastel. Con Didi Gutiérrez. Guardiana del azúcar y las letras. Y glotona de fanzines. Acompáñanos a este festín sonoro de palabras dulces. Se acabó el pastel. Hola, muy buenas tardes. Yo estoy muy contenta de verles nuevamente después de una larga temporada sin vernos, fin de año del 2025. Y bueno, estar en esta nueva y tercera temporada de su programa favorito sobre literatura y postres, Se acabó el pastel, con Didi Gutiérrez, en los controles Sara Rangel y en la producción pues el Convite Radio Gourmet. Es 1 de enero. Imagínense, 1 de enero, jueves 1 de enero, todo el mundo está amodorrado, dormido, es el primer día del año, casi siempre pues quienes tenemos la fortuna de descansar, yo no, porque véanme, estoy trabajando el día de hoy, pero quienes tienen la fortuna de descansar pues estamos echándonos un recalentado seguramente, acabándose un pastelito de la noche antenoche, de la noche vieja. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Reforma como reportera, había una amiga que decía, nadie quería venir los días festivos a trabajar al periódico, nadie. O a hacer guardia, ¿no? O sea, porque básicamente era ir a hacer guardia y aunque te pagaban más, pues la verdad es que podía a veces más la flojera. Pero ella decía, ella siempre elegía ir los 1 de enero, o sea que seguramente hoy sí, ella sigue trabajando ahí en Reforma, así que Ceci, donde quiera que estés, seguramente ahí en la redacción del periódico, el día de hoy, pues ella decía, yo siempre elijo estos días para trabajar porque cuando uno trabaja el primer día del año, eso significa que te va a ir muy bien en cuanto a en términos laborales, todo el resto. Y bueno, pues entonces aquí estamos. En realidad no es cierto, no estamos. Sí estoy descansando en estos momentos seguramente, porque sí es hoy sí es 1 de enero de 2026, pero este programa es grabado. Porque a mí no me importa que el próximo año no tenga todo el tiempo trabajo, nada, es cierto. No por eso, pero en realidad es que, vaya, es el 1 de enero, hay que echarnos un pastelito, pero en la comodidad de la casa. Y bueno, aquí tenemos entonces como invitada esta primera emisión a una... Pues yo diría, ella es diseñadora de formación por la Universidad Pública de Buenos Aires, pero también yo pienso que es fancinera. Tú te llamarías, es que esto que estás haciendo es una especie como de autopublicación. Así es. Fanzine. Mercedes D'Angelo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Fake. Pues sí, feliz año nuevo a todos, sí, o sea, sí. Porque sí que hoy que lo estén viendo sí va a ser 1 de enero, así que... Feliz año nuevo para nosotras del futuro. Del futuro, para nosotras del futuro, ya tenemos este primer feliz año nuevo, exacto, qué lindo. Exacto. Oye, pues a mí me dio mucho gusto conocerte, en noviembre, en la Feria del Libro, la primera Feria del Libro comestible que se hizo en la Ciudad de México en noviembre, y que también ustedes recordarán porque fue uno de los episodios de la temporada pasada, ya de los finales, y me llamó mucho la atención cuando me acerqué porque había yo escuchado alguna de las conferencias que hubo y justo la organizadora Andrea Arvide decía que para ella era muy importante realizar esta feria con toda esta oferta de publicaciones alrededor de la comida, para un poco difundir la idea justo de que la comida o la alimentación no se refiere únicamente a recetarios. Tal cual. ¿No? O sea, el fenómeno de comer, que es algo que todo mundo hacemos, siempre está vinculado con muchísimas cosas más. Y entonces cuando yo me acerqué a tu stand y vi tu fanzine, que en realidad fue el volumen 2 del Legado Comestible, pues claro que me pregunté inmediatamente por el volumen 1, que afortunadamente hoy tenemos aquí también, pero que en el stand no estaba, ya estaban agotados.
Pues me llamó mucho la atención justo tu acercamiento a este fenómeno alimentario, alimenticio, la comida, el comer, desde los objetos. Ujú. O sea, desde los objetos que circundan el fenómeno. Ajá, ¿No? así. Específicamente. Así que cuéntanos, por Te favor, cuento. Mercedes, el día de hoy, de qué surge el legado comestible, el volumen 1, Bien. quizá luego platicamos del volumen 2. Sí, primero también hacer un comentario respecto a esta feria que comentás, Sí. que sí hay algo ahí como de muchísimo crecimiento a nivel gastronómico, en restaurantes, en bares, en chefs y demás, pero sí claramente siento que había como una falencia de un espacio compartido de reflexión, que justo como pensar el ámbito teórico o poético o narrativo alrededor de la comida que no tenga solamente que ver con las recetas, sino que puede haber muchísimos puntos de entrada y perspectivas desde las cuales abordar como ese campo de interés. Y en lo particular, mi proyecto editorial se llama Legado Comestible. Mi proyecto en general se llama AI, que tiene que ver un poco con cómo inició ese proyecto, que tenía que ver con cocinar con lo que hay. Al principio, antes de publicar, yo hacía como unas cenas a puertas cerradas en mi casa. Y yo no soy chef, no soy cocinera, nunca estudié cocina, pero sí vengo de una familia como muy ligada a lo gastronómico, ya sea por ser cocineras o por ser productora o por hacer fotos de gastronomía, como que había ahí mucho... El fenómeno siempre estaba ahí. Siempre ha estado presente y además una familia que le gusta mucho comer, cocinar, compartir, estar en la mesa, la sobremesa, como eso siempre estuvo ahí súper presente. Entonces al principio sí tenía que ver con esto de cocinar con lo que hay, con la comida de temporada, fruta, verdura de temporada, con la energía que hay disponible, el tiempo que hay disponible, como no todo el tiempo se puede como todo así súper perfecto y súper guachihuau, sino como, bueno, es esto. Y ya luego de varias entregas así como de hacia afuera, de invitar y cocinar y dar, sí me sucedió que necesité como un poquito de ir para adentro, como me cansé un poco de esa interacción. Ay, perdón. Salud. Porque sí me requería como una cosa así muy social, ¿viste? Como estar, recibir, cocinar, limpiar la casa, ordenar la casa. Como que justo cocinar no es solamente sentarse a cocinar, hay como toda una planificación previa, ir a hacer las compras, pensar los platos, ordenar la casa, no sé, Convivir con la gente. recibir y luego volver a limpiar, ordenar, volver a llevar como a tu living un espacio de trabajo cotidiano y no de un pequeño restaurante. Ya, Como sí. que era mucho de pronto para mí sola. Y sí me sucedió como esta cosa como... Ya venía trayendo como unas lecturas y unos intereses alrededor de la comensalidad, que fue como una palabra que encontré, como esta idea de reunirnos en torno a una mesa y compartir ese momento de la comida. Comensalidad. Comensalidad. ¿Quién lo...? Creo que esa palabra la leí por primera vez justo con una antropóloga mexicana que se llama Valeria Mata. Ella trabaja sobre antropología de los alimentos. Y no recuerdo muy bien cómo la conocí. Creo que me la acercó también un amigo diseñador. Y ahí como que me puse un poco a leerla. Dije, qué interesante esto, como la idea de la comensalidad. Y ya viste cuando prestás atención a una cosa, la empezás a ver como en todos lados. Ajá, sí, Entonces apareció ese concepto y empecé como a entrarle y me empezaron a llegar ahí como otros autores y otros textos al respecto. La comensalidad entonces entendida como esta voluntad de llegar a la mesa, Exacto. a compartir Exacto. alimentos e ideas, me imagino. Exacto. Sí, y como ese espacio y ese tiempo compartido en torno a una mesa. Que también ahí aparecen como otras preguntas, ¿no? Como qué es una mesa, de pronto. Ya, También como que digo, traigo esta perspectiva del diseño, ¿no? Como hoy por ahí pensamos en una mesa y es como un plano que tiene 4 patas, que nos permite estar como enfrentados, pero si de pronto pensamos en cómo se comía en otras épocas, ni había mesa. Y por ahí igual también podemos seguir hablando de comensalidad. Entonces, tal vez esa definición de estar reunidos en torno a una mesa es como un poco limitante, o es como hipercontemporánea. Y de nuevo, como... Claro, como los hablar- griegos, por ejemplo, los griegos o los romanos estaban echados. Sí. Literal comían como echados, o sea, como acostados. Sí, como acostados, como Ajá. esta cosa medio divina de recibir el Ajá. alimento así como en este banquete. En un banquete, sí. O mismo yendo como hacia lugares más cercanos, en mi propio país, en Argentina, existían lugares que se llamaban pulperías, por ejemplo, que eran como estos bares
con piso de tierra, como una cosa muy, muy del interior del país, donde no había mesa, como se estaba de parado, o en todo caso se sentaban sobre unos taquitos de madera, como unos tronquitos así, y se compartía un mismo jarrón grande y se bebían todos del mismo ¿El mate, vaso. o? No, se bebía una bebida llamada ginebra, que es un destilado. Pero no es que cada quien tenía su vasito, sino que se compartía uno solo y esa cosa de compartir generaba ese lugar de encuentro y no era alrededor de una mesa. Y sin embargo igual podemos hablar de comensalidad. Claro. Entonces hay algo ahí también de cómo nombrar las cosas y crear mundos a través de la palabra que sí me interesa como detenerse de pronto en las definiciones que damos y reflexionar si estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Total. Y bueno, entonces así apareció un poquito como esta necesidad de ir un poco más hacia adentro y también entender como el lugar desde el cual yo vengo, que tiene que ver con el diseño, y de pronto poner estos intereses en una pieza que me es propia en mi lenguaje, ¿no? Como el editorial, el diseño, la narrativa. Así que así surgió un poco, como con esa necesidad de aglutinar intereses en algo que no sea de lo inmediato también, ¿no? Porque hay algo como con los medios contemporáneos que son ya, todo es el ahora, todo es el inmediato. Y hay algo de eso que se vuelve como sofocante, como un poco agobiante, y que también no permite como la investigación, como que todo queda reducido a un tipo de formato que mide 1080 por 1350 píxeles, que es lo que mide un post de Instagram. Y como que no permite el diálogo, como justo lo que me gusta por ahí de los fanzines o de las publicaciones, es esta relación de las páginas, ¿no? Como donde se genera una narrativa y lo que veo una página acá, 2 páginas para allá, como me genera como un atajo entre una cosa y la otra y poner en diálogo ideas que me parece que es justo propio de este tipo de materialidades y de formatos. Entonces ahí también había como esta necesidad de tomarse el tiempo también. Claro. Tomarse el tiempo. Yo no tuve la oportunidad de leer volumen 1 porque pues te decía, está agotado ya. De hecho, ni tú misma lo tienes. Pero tengo en archivo. En archivo, claro. Pero en Argentina. Sí. Y me cuentas que se lo pediste a tu amiga, ¿no? Sí. Que vive aquí, en fin. Pero por lo que pude ojear antes de empezar el programa, o sea, pude ver algunos subtítulos y sí veo un interés en común, ya tú me dirás, entre las dos publicaciones, a reserva de que nos cuentes un poco más de este volumen 1 primero, pero no sé si hay esta voluntad también y este gusto y necesidad de investigar acerca, más bien desde un punto de vista un poquito más arqueológico. Sí. Sí. ¿No? O sea, en ambas. Porque en ambas. Como que hay una curiosidad por saber la identidad culinaria argentina. Sí, exacto. Sí, creo que ambas publicaciones tienen en común como este tono un poco de ensayo de pronto. Y un poco especulativo, digo, como que yo no soy historiadora, no soy arqueóloga, no soy antropóloga. Soy una persona con intereses curiosa, que le dedico un poco de tiempo y cuando me toca como conversar con historiadores y yo estoy tipo, ay, qué momento. Pero bueno, sí me sucedió que hubo un libro que encontré en la biblioteca de mi papá, que es arquitecto. Entonces ahí como que también arquitectura y arqueología no están tan lejos. Sí, claro. Que se llama Historias del comer y del beber en Buenos Aires. Y el escritor de ese libro se llama Daniel Javenson y es arqueólogo y arquitecto. Y fue quien dirigió las excavaciones donde se recuperaron montones de las vajillas que a mí me generaron como este interés y esta curiosidad. Ahí es donde conoces estas vajillas. Ahí es donde conozco este trabajo y todo este legado y este patrimonio nacional, que de hecho es súper loco porque en el 4º piso de mi facultad están expuestas, porque él fue parte él es parte de la UBA, de esa universidad. Entonces como que dije, estuve siempre cerca, estuve a un piso de distancia tantos años. Wow. Y no lo vi. Pero bueno, sí me pasó eso, que me encontré con este libro que cuenta un poco
a partir del hallazgo de estas vajillas, hace como una reposición de la historia gastronómica argentina, contando un poco de pronto cómo era cierto acercamiento precolonial, como más del 1700, y pensar un poco cómo esas vajillas tenían como otra impronta, otras materialidades, otras morfologías sobre todo, y cómo esa relación de los platos y de la propia vajilla da cuenta de una manera de comer, ¿no? Entonces, esto que te decía de la mesa, por ejemplo, pensar que el plato playo, como lo conocemos hoy en día, como que uno piensa en un plato, piensa en un círculo chato, con cubierto y tenedor, porque hay como cuchillo y tenedor, que hay algo que pinchar y que cortar, claramente requiere una superficie de apoyo, porque si no, ¿dónde lo vas a poner? O sea, ese plato requiere una mesa, y una mesa requiere un espacio, y ese espacio requiere, como que hay una cosa ahí que se empieza a poner en relación. En cambio, por ejemplo, si vemos las vajillas precoloniales, la mayoría tienen como esta forma súper cóncava, porque no había mesa, se comía como entre las piernas. Y tenía que tener esa forma, cómoda para como ergonómica, ensamblarse ahí, ¿no? Exacto, Ajá. que se relaciona con el cuerpo y no con un artefacto que está entre la comida y el cuerpo, sino como directamente con el cuerpo. Y porque bueno, lo que se servía también en esas cuencos o en esas vajillas eran más bien guisados, como que había mucho caldo, ¿no? Mucho caldo, mucho guiso. Sí, que también es una manera como de conservar como la comida, como la carne se descompone muy fácil, entonces de pronto se secaba la carne y luego se echaba con mucha sal para que se mantenga en el tiempo. Claro. Y luego se echaba los guisos, entonces se volvía como a ablandar y eso era nuevamente como comestible de nuevo. Entonces sí como que me generó mucha curiosidad como esta manera de conocer la historia a través de un objeto. Y justo creo que también ahí es donde se empiezan a cruzar como situaciones como más íntimas o personales, sí, es ¿no? justo lo que quería preguntarte, porque bueno, en no sé si aquí también, pero en Legado Comestible hay digamos como un acercamiento primero a este tema como de la ontología de los objetos, ¿no? Que es una filosofía más o menos casi contemporánea, ¿no? Sí, súper. Con Graham Harman, con de Tour, ¿no? O sea, como todos estos filósofos contemporáneos, y ese es como ese primer acercamiento de los objetos como independientes de la conciencia humana, ¿no? Exacto. Un poco como opuesto a la filosofía occidental, que siempre ha considerado que el mundo existe a partir de gira en torno a nosotros. ¿no? Sí. Que somos lo más importante. Exacto. Y en cambio la ontología del objeto, orientada al objeto, pues tiene más que ver con eso, como esa independencia de un objeto que persiste, ¿no? O sea, en el tiempo. Pero bueno, en cuanto a lo íntimo, a lo que voy es que esto es lo primero que mencionas aquí en Legado Comestible, y luego viene este dato como más histórico, arqueológico, y luego hay una parte que a mí me gusta mucho, y que está casi como escondida, ¿no? O sea, como es una hojita, ya que hasta le puse un corazoncito, ¿no? Así, ya le puse ahí un porque dice: tal vez en la infancia no pensaba que las cosas habían sido diferentes, ni que más tarde lo serían también. Si mi abuela le agregaba pan a la sopa, yo lo veía como una simple rareza, no como una costumbre ancestral que venía de más allá de la Edad Media europea y que se haría habitual en Buenos Aires. Quizás mi interés por estos temas sea un intento de reivindicación de un legado de gestos como este. Y entonces lo voy a acercar un poquito a la cámara, porque además es en blanco y negro. Así. No sé si me Si quieres te puedo ayudar. A ver. Y esa es una fotografía de una cuchara con salsa que está sobre un pan. Ajá. ¿Verdad, Mercedes? Sí, exacto. Y entonces dice: a mí me interesa ver qué hay de... O sea, y entonces, claro, ya leímos así todo el fanzine, o sea, vamos en la página... Pues no sé, o sea, quiero decir, ya es prácticamente el final. Y entonces la autora, Mercedes, nos comparte algo tan íntimo que entonces cuando todo se resignifica, ¿no? O sea, como que a mí ya dije, wow, qué lindo. O sea, qué linda manera de hablar también de algo tan íntimo, ¿no? Abarcando pues desde la antropología hasta la filosofía, la ontología, en fin, ¿no? Como... Sí, creo que hay algo como, justo como... De nuevo, como que no vengo de ese lugar de la investigación o de las letras, y sí me hace sentido cuando
cuando se atraviesa con la experiencia, ¿no? Como, entonces por ahí sí, como que está toda esta parte de la investigación que tal vez siento que hasta es un poco como la manera en la que yo encuentro de no perderme como emocionalmente en esa intimidad, como de darle un marco a las cosas. Pero creo que eso tiene que ver con... ¿De ponerte seria? Sí, creo que eso tiene que ver como con mi personalidad, ¿no? Que es como, ok, vamos a sentir mucho, pero le voy a dar este marco, para validarlo. Entonces, como creo que eso es un poco la manera en la que yo me acerco a las cosas un poco en general, como desde una emotividad como muy profunda, pero sí necesitando como una especie de contención. Una contención un poco teórica para las cosas. Ajá. Pero sí me parece que justo ahí en esa página es donde confluye la una con la otra, porque sí está como este dato histórico de este pan que se ponía súper duro, lo mismo que te contaba de la carne, ¿no? Entonces volver a echar el pan en la sopa y transformarlo de nuevo como en alimento, y que no sea una cosa que la mordes y se te rompe los dientes, sino que... Cuéntame un poco de esa escena con tu abuela, por ejemplo, cuando eras niña. Sí. Cuéntanos cómo era esta escena, ¿no? Creo que es un poco eso, como observar. En mi casa... yo conviví con mi abuela, o sea, madre, su pareja, que también es mi padre, que es el padre de mi hermana. Luego vino mi hermana y estaba también mi abuela. Vivía ahí tu abuela en tu casa. Sí. Y ella, o sea, cuando yo volvía de la escuela, ella estaba siempre presente, me hacía la comida. Y siempre en mis casas, siento que esto también es algo como, tal vez es como un dato tonto, pero para mí es constitutivo, que es que en mis casas siempre la cocina fue parte del comedor, como del living, del estar. La cocina nunca fue un espacio aislado, aparte, con una puerta. Siempre la cocina estuvo integrada. Entonces hay algo ahí de habitar el espacio. O sea, como que estaba en el mismo living. O sea, como... ok. Sí, siempre, como... Y yo creía que era así, ¿viste? Esto que te decía, como uno cuando es chico no se cuestiona. Ya cuando vas a casa de otros amiguitos... Te das cuenta que decís son como, cosas diferentes. Tienen una puerta, como sí. En mi casa no, como que la cocina y el estar siempre estuvo como unido, y eso fue decisión de mi madre también igual, porque es como, esta pared la tiro, como que el espacio de la cocina, cocinar y estar presente en el cocinar y hacerse compañía. No es que yo cocino a escondidas y luego te traigo un plato que no sabes cómo se hizo. Es como... Es la cocina abierta, la cocina abierta, que todos estén viendo. Y la casa que se llena de ese olor y estar juntos. Claro, porque además un poco el hecho de que esté separado el cuarto de la cocina tiene que ver un poco con los olores, ¿no? Exacto. O sea, es un poco... No, y también como con familias donde de pronto como la cocina pertenecía a un ámbito del servicio. Claro. En un ámbito supuesto. como donde el núcleo familiar operaba una dinámica de amor, sino como un lugar de servicio. Sí, total. Y los servicios se ocultan. Entonces, como también siento que sin quererlo es una decisión política tirar esa pared. Como, no creo que mi madre lo haya hecho desde un lugar de voy a reivindicar políticamente este espacio. No. Pero luego viene, digo, como a esta sensibilidad luego opera un poco la teoría, como que hay algo ahí. Y sí, entonces... como creo que siempre he observado mucho este espacio de la cocina y ese era un gesto dentro de muchos otros, como echarle el pancito dentro de la sopa o recuperar el pan duro y como ponerlo al lado del plato y como dejarlo un rato adentro de la sopa y que se vaya ablandando y como... O sea, el gesto que vimos en la cámara es tal cual, es un pedazo de pan. Ese es ¿Es un pedazo de pan duro? Sí. Con la cuchara y el tenedor remojados en salsa. Ajá. Y lo ponían así en tu... O sea... Sí, es que siento que justo esa es como la observación del cotidiano donde aparecen estos gestos de cuidado. Como es este pan que está funcionando un poquito como de sostén. Y a la vez como de, que no se manche el mantel, como vamos a cuidar esto, ¿no? Como que hay algo ahí de ese pequeñito gesto de cuidado justamente en el cotidiano, que son los que trato como de recuperar o de reivindicar o de al menos como considerarlos. Sí. Entonces está como esta recuperación de un alimento que podría ser desechable como el pan duro y volver a introducirlo en la sopa y que le aporte como un sabor familiar, o este gesto como del cuidado de un textil que de pronto como uno no quiere que se manche o como que es de un amigo y no se lo querés manchar, entonces usar el pan como para otra cosa de pronto, que ya como se transforma como en un objeto. La funcionalidad, ¿no? Ajá, o sea, cambia de función. Y creo que ahí también hay algo como en esto que decías, como de la ontología de los objetos, que es justamente como
como entender la potencialidad que puede tener un objeto, una pieza, una cerámica, algo roto, un alimento, lo que fuere, que no es a priori como el dado por la mera servicialidad del hombre y por esa como funcionalidad previa que le cargamos. Y de pronto eso, como entender que un pan también puede ser un recipiente, también puede ser un portacubiertos, también puede ser un sello, también como hay algo ahí en la potencialidad del objeto, ¿no? del objeto Sí que mismo. persiste más allá de nuestra voluntad, y que trae una carga como histórica, como este gesto de mi abuela de poner el pan en la sopa. Seguramente se lo copió a su madre, que seguramente se lo copió a no sé quién, que seguramente... Y uno no está pensando mucho como que lo haces, ¿viste? Pero no Sí. no estás como yendo con esa carga histórica, simplemente es como un gesto. Pero ahí siento que como que en esos gestos en los que no pensamos, que simplemente los hacemos, siento que hay justo como mucho legado. Como que ahí aparece la verdad. Como El legado, una como... verdad, ¿no? Como, Claro. porque no dejan de ser como bien subjetivas y significativas también para la persona que las está de alguna manera interpretando. desde ¿no? ya, sí. O viviendo, pues experimentando. Sí. ¿no? Y narrativas también, como digo, también siento que las cosas son ficciones un poco, Siempre. siempre. Sí. Y esta es mi ficción. Como también es lo que yo repongo de qué sé yo. Por ahí yo le digo a mi abuela, ¿Vive tu abuela? sí. Sí. No sé. ¿Y le enseñaste No. Sí. No. No, ¿Por? porque soy un poco reservada. De hecho, creo que, o sea, casi nadie en O mi sea, ella familia no lo sabe leyó. ella no sabe que aparece mencionada aquí, No. que está el... ¿En serio? Se va a enterar con este video. Cuando vea esta entrevista lo vas a Sí, ver, tu abuela. pero creo que sí también. ¿Cómo se llama? Koji. ¿Koshi? Sí, Ajá. sí, Koji. Creo que tengo como esta manera un poco distante como de devolver como estos gestos, como por ahí no se lo comenté, no se lo conté, no le dije como Oye, pues estoy haciendo esto, nunca le dijiste. ¿no? pero están ahí y como esta es mi manera un poco como de darle esta forma y no sé, y consolidarlo, como darle un espacio para que continúe. Bueno, a mí, te digo, por eso le puse ahí hasta un corazoncito, porque yo venía leyendo todo el fanzine, bueno, la publicación y sí, ¿no? Incluso me puse un poco nerviosa cuando yo lo vi ese día que nos vimos y que elogié y que me contaste y mencionaste lo de la ontología del objeto. Me dieron muchas ganas de invitarte porque además yo en estos momentos también he estado platicando con un amigo mío que le agradezco mucho, también es el momento de agradecerle porque él me orientó para poder platicar contigo hoy sobre la ontología de los objetos, ¿eh? O sea, no crees que yo ya sabía todo de Graham, nada, o sea, yo era así, pero como él ha estado muy metido, la verdad, y de hecho está incluso haciendo un libro de ensayos al respecto sobre los objetos y los antiobjetos y demás, hiperobjetos. Entonces coincidió que pues me dio mucha sorpresa escucharte decir, ya van 2 personas que hablan al respecto del tema, ¿no? Y aquí desde el ámbito como desde la alimentación, la comensalidad, ¿no? Exacto. Entonces me gustó mucho, te digo, estaba yo muy nerviosa mientras lo leía porque le pedí a Franco así de, oye, explícame ciertos términos, Okay. ¿no? O sea, como... Y él muy amablemente me hizo una explicación por WhatsApp en audio. Me hizo toda una clase, gracias Franco. Y entonces yo intentaba como, entendía perfectamente bien a partir de todo lo que también está aquí plasmado, ¿no? Y el dato, como te digo, histórico de lo que recuperan en esta excavación, es en San Telmo, ¿no? Es en San Además, Telmo, sí. Y luego viene este pequeño párrafo, y yo digo, es cuando me explota así el corazón, ¿no? O sea, yo digo, wow, o sea, Sí, es que creo aquí ahí está, ahí es donde aparece la voz propia también, Ajá. ¿no? Como el yo. Sí, total, es un muy bello homenaje, o sea, me parece que es un precioso homenaje a Koshi. Sí, a Koji. Koshi, es un gran homenaje, ella no te lo quería decir, pero ya estás aquí y además estás en otro país, Tal comentándolo cual. y compartiéndonos, Tal cual. o sea, esta belleza, ¿no? Tal cual, sí. Creo que igual también ahí hay algo como en relación a como a la teoría y demás, como no por ser irrespetuosa para nada, porque sí que le tengo como una admiración como al plano teórico, pero es un poco
ablandarlo también, ¿viste? Como no importa si no leíste el texto de ontología de los objetos en algún punto, como que no es un examen teórico, histórico, es algo que te conmueve, algo que te resuena, un concepto que te permite conocer el mundo de otra manera y ya luego como atravesarlo con lo cercano, como bajarlo un poco a lo cotidiano. Y creo que justo también hay como un punto ahí que me interesaba tratar, como desde un aspecto también un poquito como decolonial, que pensando ahí también como en esta cosa de los objetos, que la arqueología a veces como que busca explicar la relación de ese objeto y recomponerlo, ¿no? También como recomponer el objeto, recomponer su historia y recomponer su relación con el hombre. Y de pronto me interesaba también este punto donde no hay que recomponer, como donde no hay que volver a unir las piezas para volver a verlo tal cual era, sino como permitir esas grietas, como permitir esos resquicios, esos lugares como de ruptura. Claro. Digo, pensándolo desde un lugar como poético y relacional, ¿no? Como me parece increíble poder recomponer la historia y es parte de cómo conocer nuestro pasado y como reconocer también cosas que fueron como borradas, aniquiladas, como está muy bien recomponer y reponer la historia. Pero si lo pensamos también desde este lugar como un poco más poético, hay algo como de no esconder lo roto. Como de no esconder lo que ya no funciona, esa vajilla que de pronto tiene como esta raja, como que hay algo ahí. Y justo en el fanzine hay una imagen que para mí fue como muy icónica en un momento en la Argentina, en el 2013. Se hizo un reemplazamiento de el monumento a Cristóbal Colón. Y por una semana, 2 semanas, una cosa así. Fue un momento como bien tenso a nivel sociopolítico, porque había quienes decían como, ¿cómo van a tocar el monumento? Y había quienes decían, ya, rompanlo todo. Y también ¿y dónde lo van a poner? Y como, o sea, viste como... ¿Dónde está ubicado dónde está ubicado el monumento? Está ubicado en Casa Rosada, en Casa de Gobierno, y se movió como muy cerca a un palacio también gubernamental. Pero por poco por un lapso de tiempo breve quedó el monumento a Colón como despiezado, como sobre el piso, como todo así desarmado. Y era como, yo pasaba por ahí y decía, es así como debería quedar. Como no lo escondamos, que es esto que te digo, como no... Sí, claro. Y tampoco lo volvamos a recomponer, porque ya, o sea, hay algo de eso que ya está roto y no hace falta volver a erguirlo. Ya conocemos la historia y esta forma de la historia, tal vez como despiezada, desmembrada, es más significativa o es más representante de los tiempos actuales. Y hay algo que hay como esa relación entonces con el objeto, con lo roto, con el pasado, con el gesto cotidiano, con lo que tratamos de enmendar, con lo que tratamos de recuperar, con lo que repetimos sin pensar, que siento que se reúnen como... Claro, porque además, lo mencionas también ahí en el fanzine, está esta bella costumbre del kintsugi, ¿no? ¿Sí es kintsugi? Creo sí. Que sí, ¿verdad? De reconstruir las piezas justo que se rompen con hilo de... Sí, como de oro, ¿no? Que hacen los orientales. Exacto. Y me gustaría leer la parte que dices... como por ejemplo un plato que se rompe, ¿no? También, o sea, como un plato roto. Dice, la arqueología tradicional ha buscado, a partir de fragmentos, reconstruir totalidades, vasijas completas, modos de vida pretéritos, que como dices es muy útil, ¿no? En términos de estudiarlo, de conocer nuestro pasado, es esencial, ¿no? O sea, eso es esencial, pero tú nos revela Mercedes otra dimensión, que es una dimensión poética. Exacto. Y entonces dice, pero ¿pueden los objetos, incluso rotos, prolongar su existencia por derecho propio? Un plato astillado sigue siendo algún tipo de objeto. Cuando se quiebra y se entierra, deja de ser un plato para servir comida. En su sentido estricto, pues sí, porque ya no nos va a servir para colocar, ¿no? O sea, un alimento, en fin. Y dice Mercedes, y se convierte en un plato bajo tierra, iniciando
nuevas interacciones y vínculos materiales. O sea, esa vida posterior de ese plato también forma parte de su historia continua. Una que no se limita a su utilidad humana. El objeto siempre persiste, ¿no? O sea, es en efecto, es recurriendo otra vez a lo de la ontología en este sentido, pues son objetos que no vamos a poder conocer del todo nunca. Exacto. ¿No? Porque es esa historia que el propio objeto guarda en sí mismo, ¿no? Y la que desarrolla por fuera de nuestro campo de control. Total, sí. Total. ¿No? Siento que esa idea también, como cuando veía así como los cortes por ahí de las investigaciones de arqueología, que se ven como ese mapeo de objetos como bajo tierra, se me venía mucho la imagen como del compost. Y de como hay algo ahí también que nosotros desechamos lo que ya no nos es útil bueno, hoy entendemos, ¿la composta? ¿no? Sí. ¿Te refieres a la composta? Ajá, a la composta, como hoy claramente entendemos para qué, como cuál es su función, ¿no? Como lo hacemos con un objetivo. Pero hay algo como de esa relación de eso, como uno echa lo que ya no le es útil, ya no le sirve, y empieza a cobrar una vida propia por fuera de nuestro control, empieza a generar ahí como microorganismos, bacterias, un universo propio. Y había ahí como una imagen que viste que las imágenes de pronto hay cosas que se parecen, como no sé, un rayo con la palma de la mano, como que hay morfologías en el mundo que se parecen. Y esta cosa como de los objetos y las vajillas bajo tierra se parece mucho al compostaje. Como que y aquí está, ¿no? Hay una cosa ahí que está sucediéndose más allá de nuestro control. Sí, ¿no? Sí hay algunas imágenes. Ahí hay una imagen, creo, como de un corte de una vajilla, pero no de propiamente la composta. No de propiamente la composta, sí. Ajá. Este es el de Colón, ¿no? Ese es el de Colón, sí. Ajá. Sí. Aquí hay como una imagen, pero es como si fuese un corte transversal de una vajilla. Ajá. Pero yo me refiero más bien como esos sustratos de la tierra donde te muestran qué zonas excavaron. Y entonces está como la tierra a la que pisamos, no sé qué, y acá es donde se hizo la excavación arqueológica, y ahí aparece como el mapeo de todas las piecitas que fueron sacando. Y eso es como un compost. Sí, claro. Es que cómo adquieren esos otros significados, esas otras funciones, esas otras incluso materialidades, porque un plato sumergido bajo tierra que ya no está sobre la tierra sirviéndonos como un sostén para el alimento, sino ya ahora es un plato roto bajo la tierra, adquiere incluso hasta otros ingredientes materiales, o sea, su materialidad se transforma, su funcionalidad se transforma, su accesibilidad o inaccesibilidad a su significante, o sea, como a lo que es en sí y a su historia también se transforma por completo. Hay ahora que te digo que me estuvo orientando Franco, o sea, como que yo desconocía esta idea como de pensar que los objetos cuando dejan de funcionar, o sea, que mientras están funcionando como deben funcionar y son como son, él usaba una palabra que se llama lealtad, o sea, eran como objetos leales al humano, ¿no? Casi ni los tomamos en cuenta, como que funcionan y entonces existen y ya, pero si ese objeto deja de funcionar, te das cuenta de su existencia. Es como si adquiriera una existencia propia, el propio objeto que ya no depende de nosotros, ¿no? Entonces me parece muy bonita esta imagen también hablando de lo poético, pues del bosque donde cae el árbol, y si no hay una persona que esté escuchando que cayó, hace ruido el árbol que cae cuando no hay nadie para escucharlo. Es hermosa esa idea, ¿no? Decir, claro que existe el ruido, claro. Sí, siento que también pasa una relación así con los objetos como bien particular con los amuletos, como que son objetos corridos de su sentido funcional, y ahí también hay como no dejan de estar igual al servicio como de nuestra voluntad, ¿no? De la carga simbólica que le estamos otorgando, pero sí pasa algo ahí como bien particular con el objeto amuleto, como que uno deposita, por lo menos rompe con la idea de la funcionalidad con la que fue hecha, ¿no? Originalmente. Entonces digo, si podemos pensar en eso, ¿por qué no podemos pensar en otras posibilidades? Digo, si ya lo hicimos una vez, otorgándole como un pensamiento mágico de lo amuleto, ¿por qué no puede haber otras? Esto que te digo, como de que son un poco narrativas, como que de pronto consensuamos que una es más válida que la otra.
Y por eso yo insisto un poco, a veces, siento que es un término que por ahí se puso un poco de moda, o bueno, no sé, que es esta idea como de lo especulativo, ¿no? Como Sí. es un poco especular, como es un poco inventar, es un poco proponer y no dar respuestas, sino más bien como, ¿y si? ¿Y si? ¿Y si? Sí, la identidad culinaria, regresando a lo de identidad culinaria gastronómica, perdón, argentina, ahí hay como, no me sé yo toda la historia argentina, por supuesto, ni sus antepasados, la verdad, ahí sí te pediría que nos contaras un poquito más, pero el hecho, por ejemplo, de que aparezcan estas vajillas y estos objetos alrededor de la comida antiguos, o sea, precolombinos, es como si también diera un giro a la historia, ¿no? O sea, como que incluyeran a una parte Y sí, que ha claro. estado... Por eso digo que sí también es importante como la recomposición y la reposición, digo, porque es una manera de conocer nuestro pasado y de entender como que aún hay huellas de cosas que se quisieron borrar. Exacto. Y justo ahí, por ejemplo, entra como en diálogo con el volumen 1, que tiene más que ver como con la consolidación del Estado-Nación argentino, y entender que ese proyecto político que hizo que se consolidara una manera de establecer el Estado y las sociedades y su economía y sus valores, también impuso un modo de comer, como por supuesto. Entonces eso que conocemos en Argentina como un recetario nacional, o como la comida argentina, o como la comida porteña, o como la comida regional, es una marca de una decisión política estatal, donde sí fueron como sumamente violentamente borradas y aniquiladas montones de minorías, otredades, pueblos originarios, comunidades, y todo eso persiste, así como el objeto persiste, digo, todo ese legado pre-matanza absoluta en algún lado está. Y sí hay un trabajo por su recuperación, pero también es complejo porque en ese entonces la manera de enseñar y de generar como este legado tenía que ver más con la observación y con lo hablado. Como nadie se iba a sentar a escribir, Claro. como A documentar. a eso, documentar. ¿no? Ajá, es intangible ese patrimonio, entonces es más complejo de recuperar. Pero bueno, sí aparecen de pronto como esto, una vajilla que tiene una morfología que entonces nos hace pensar que por cada una vaca que se hacía asado había 10 guisados. Entonces, Así ¿por de, qué, ¿por qué identificamos por qué Argentina identificamos con a la Argentina carne? con el gaucho, con la carne, con el asado, con el hombre, con el fuego? Y ahí es donde por ahí es entender eso, que es una narrativa, una construcción estatal a fuerza de Una convención. matanza. Ajá, y una convención violenta, ¿no? O sea, también. Desde ya, sí. Pero bueno, como yo tampoco es que soy súper experta en platillos como prehispánicos de la Argentina, pero sí hay algo que queda muy claro que tiene que ver con que el cuchillo y el fuego son una construcción que luego sí se asienta como una realidad, ¿no? Como que no es que si alguien me dice que asocia a la Argentina con el asado me va a parecer ridículo. Digo, es parte de nuestra identidad, como así también luego los procesos de migraciones trajeron sabores de Europa y los hacemos parte, y que alguien asocie a Argentina con una tortilla de papa de pronto también tiene mucho sentido, porque uno hace esos procesos de adaptación y de incorporación y de hibridación cultural, donde también aparecen riquezas, donde también Es una mezcla, pues. exacto, digo, también todo eso es parte nuestra, y la Argentina ha tenido muchísimos procesos de migraciones y somos como un crisol de montones de identidades, pero sí hubo un pasado donde el guisado era algo como mucho más corriente de lo que hoy en día quedó, y de pronto como que solamente en algunas fechas patrias Se sigue. comemos locro, como que preparamos platillos así como tradicionales. ¿Locro qué es? Es un tipo de guiso que lleva como unos frijoles en particular, lleva carne, lleva fruta, como pero se come
en fechas patrias, como solamente en esos momentos. Pero es algo muy interno también, como que aquí estando en México casi siempre pregunto y nadie conoce el locro. No, Entonces, yo no lo conocí. por eso. Ajá, sí. El En cambio conozco ¿no? asado. El asado. Pero es esa idea como del gaucho, como, Sí. como de esa figura argentina por antonomasia de una figura como que consolidó la nación. La nación argentina es el gaucho de la pampa, es la bombacha de gaucho con el mate, con el fuego, con la vaca, carneando y asando. Y es como una imagen construida que sí existe, pero que se impuso a fuerza de borramiento de otras cosas, de otras maneras. Sí, entonces es cuestionarse un poco también, por eso el título de tus publicaciones, o sea, bueno, legado, ¿no? Legado, porque ¿qué son los legados? En este sentido, comestibles. Uh-huh. Lo que decías, este legado, es donde aparece el legado en este gesto sencillo, en una familia. Exacto. Donde meten pan en una sopa. Exacto. Sí, por eso siento que hay algo ahí como de, sí está muy, o sea, me convoca la lectura y me convoca como el estudio, pero hay algo que tiene más que ver como con la observación y con esos pequeños gestos que de pronto no entran como en una narrativa histórica hegemónica, pero que están y se repiten y de pronto ahí aparecen como otras posibilidades. Pero siento que es eso, es como un tiempo a la observación y un tiempo como de dedicación, que es un poco que comentábamos antes de que empezara el programa, como darle un poco de, o ya no recuerdo si fue antes o después, pero algo como de darle tiempo a las cosas, como que no es muy común hoy en que no es muy común, digo, sí, para encontrar no respuestas siquiera, para encontrar preguntas, cuestionarse, ¿no? Sí, para mí es más esa la búsqueda, como, o al menos la propuesta, como yo no voy a explicar cómo es la cocina argentina, no tengo esas herramientas, no es mi intención y tampoco quisiera yo como dar una definición. Me parece que es más bien reformular las preguntas más que dar definiciones. Y hacer poesía, porque esto es poesía. Esto es poesía. Sí. Disculpame, pero no necesita rimar ni nada. Esto que entrega Mercedes, por lo menos que es hermoso, es poesía pura. Gracias. ¿No? A mí me encantó conocerte, me encanta conocer tu trabajo. Muchas gracias. Qué fortuna habernos topado en la feria. Realmente. Y cuéntanos del tercer volumen, porque dices que ahora conociste a Manuel Tenedor, ¿no? Ajá. Ya lo estoy comprometiendo aquí. Manuel, ya te comprometieron aquí. También ya tienes que venir, porque ya te he dicho que vengas y no hemos coincidido. Pero estaría padre, ¿no? Hacer como este trabajo entre ustedes dos en el volumen 3. Surgió un poco ahí a partir de la feria de libro comestible, que hubo así como mucha gente muy interesada y cada quien bien clavado como en su mundo, como una cosa muy hermosa de intercambio y de intereses. Y entre los expositores y la gente que ha venido, bueno, así mismo nos conocimos. Y entre ellos apareció Manuel Tenedor, que yo no conocía su trabajo, pero se me acercó, empezamos a hablar un poco de estos legados. Y él me comentó de su familia panadera en Guadalajara. Y de pronto surgió ahí un poquito la voluntad de hacer algo en colaboración. Y él me empezó a enseñar así como sus dibujos de panaderos y demás. Y creo que justo el pan es un alimento como bien simbólico a nivel político. Total. Como es como lo mínimo, es lo básico, es como lo que condensa una lucha también, como lo que condensa la clase obrera. Hay como, justo en este legado comestible 1, hay una pintura de Berni de 1934 que se llama Manifestación, y lo único que se lee es una pancarta, o sea, un texto que dice pan y trabajo, y es la clase obrera manifestándose. Entonces digo, el pan acompaña la lucha obrera desde siempre. Entonces es como el alimento así por definición que simboliza un montón esto mismo, como poner el pan duro en la sopa. O sea, es como que el pan es la base. Es la base, sí. Entonces ahí como siguiendo por ahí esta línea así como un poco de ensayo poético que tiene Legado Comestible. Ensayo poético especulativo. Ensayo poético especulativo. Definámoslo así, este género. Sí, exacto. Por ahí el volumen 3
puede ir por ahí y en colaboración con sus ilustraciones que están súper lindas. Están increíbles. Sí. A mí Así me que comprometido a ir. Ya está. Ya veremos el volumen 3 del legado como Sí, seguro. Oye, Mercedes, pues bueno, ya casi terminando el programa, esta charla tan sabrosa que nos aventamos esta tarde, que me encanta que además sea el primer capítulo, insisto, de esta nueva temporada, en el futuro. Del futuro. Del futuro. Especulativo. Especulativo con todo, ¿no? Has de saber que, pues, vaya, como es de postres, esencialmente mi programa, de lo dulce, de la parte de ya me encanta. Ay, sí. Me encantan los postres. Pues me gustaría saber a ti cuál es tu postre favorito o qué. Mi postre ¿qué favorito es el dulce con queso. El dulce como creo que aquí le llaman queso. ate y queso. Ajá. Mi favorito en verdad es como uno que se come más al norte, que es como con quesillo, que es un queso particular del norte del país, porque mi papá es de Salta, de una provincia del norte. Uh-huh. Entonces ahí se comía dulce de membrillo Ajá. con quesillo. Ese es como mi favorito. Ah. Pero si no, dulce de membrillo con queso. ¿En Perfecto. serio? Sí. Pues tuve una invitada en la primera temporada también, ella es de Argentina, una artista que se llama Chica Banquete. Ajá. No sé si la No. conozcas. La buscaré. Corina Bistritsky o Chica Banquete en Instagram. Ok. Pero bueno, ella es una escritora y pintora. Y también me dijo que ese era su postre preferido. Pero además le llamó de un nombre. Hay un Vigilante. Vigilante. Sí, Vigilante. porque hay una tradición panadera en Argentina anárquica. Ajá. Entonces, muchos de los nombres de los panes dulces, de las facturas, Justo. tienen nombres como revolucionarios, como cañoncito, vigilante, bola de fraile, como que tienen nombres así. Ah, no sabía Ajá. que era por eso. Sí, es una, como, no conozco, no sé bien cómo es la historia, pero justo ahora también hablando con Manuel en relación al pan, como que dije, voy a ver bien cómo es esto. Ajá. Pero sí, se llama así, postre vigilante. Wow. Sí. Bueno, yo debo confesarte que a mí el ate no me gusta. Ah, ¿no? Creo que vos esperabas que querías dulce de leche, algo con dulce de leche, pero no. No, muy bien, pero qué lindo y no, me encanta de veras tenerte hoy aquí. Muchas gracias, muy Espero agradecida por el que espacio. cuando salga el volumen 3 nos vengan a contar. Sí, Quizás sea el claro. momento en que venga Manuel. Claro, Sea ese momento en donde los dos estén aquí y Vale. platiquemos y hagamos una comensalidad exacto. con un postrecito. Me Bueno. encanta. Muchas Bueno, gracias por la muchas invitación. gracias, Muy amable, Mercedes. un gusto total. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos, por estar con nosotras en este día festivo y enterarnos de pues eso, de todos estos legados, ¿no? que nos comemos, que nos hacen parte de pues de algo tan elemental que es alimentarnos, ¿no? Y que son legados sencillos, legados en un detalle que surgen y saltan a la observación fija. Pues nada, se acabó el pastel. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. El pastel se nos acabó por hoy. Gracias por saborear estas páginas con nosotras. Nuestra defensora de los postres, Didi Gutiérrez, te espera en la siguiente emisión. Se acabó el pastel.